los últimos casos y temas de convivencia escolar, propusimos también al Ministerio poder profundizar en este tema para conocer acerca de los protocolos, de si hay alguna situación de bullying, de acoso o algo como esto que ocurrió en un establecimiento de connotación sexual, qué pasa con otras denuncias que se van desarrollando, cuál es el protocolo que debe existir, qué pasa con los reglamentos internos para que padres, madres, tutores también estén informados de cómo actuar y de cómo debiese actuar también el establecimiento educacional ante un hecho que puede resultar grave para la familia y para, por supuesto, el menor y la comunidad escolar. Y ya nos acompaña a través de la plataforma Zoom y le damos la más cordial bienvenida a Francisco Alvear, quien es jefe del Departamento Provincial de Educación de Elgui, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes allá en el estudio y a todos quienes están escuchándonos por las señales de Radio San Bartolomé. Sí. Francisco, partamos conceptualizando un poquito porque existe una ley de convivencia escolar, pero ¿cómo la podemos definir también para que estos conceptos se vayan incorporando cada vez más en la comunidad escolar y en la comunidad en general? Claro, primero agradecer a la radio por el interés de poder justamente conversar respecto a esta temática que del Ministerio de Educación venimos trabajando desde hace harto tiempo, varios años, en relación a la política nacional de convivencia escolar. Entendiendo como la convivencia escolar justamente una de las dimensiones de más relevancia que tiene que ver con el funcionamiento interno del establecimiento y que va mucho más allá de lo que conocemos habitualmente como la reglamentación y las normas que rigen la convivencia interna del establecimiento. Entendemos que la convivencia en sí es justamente es el convivir y son las relaciones sociales de los miembros de las comunidades educativas, las cuales se tienen que desarrollar de forma armoniosa y en paz para así poder crear climas de aprendizaje propicios para los procesos educativos. Por lo tanto, va mucho más allá que solamente la generación de normas o reglamentos. También tiene que ver con una cultura organizacional que desarrolle y maneje un espíritu de convivencia para lo que están hechos los establecimientos escolares, educacionales, que es la generación de procesos educativos. Entonces, en ese paradigma nos encontramos trabajando ya del año pasado, pero también entendemos que tenemos una situación nacional respecto a la pospandemia, que justamente estamos trabajando incluso de la misma pandemia, el Ministerio de Educación, la administración anterior, ha trabajado respecto a la situación socioemocional de las comunidades escolares y nosotros hemos profundizado en aquello. Por lo tanto, estos no son lo que ha pasado y los casos que hemos tenido el último tiempo no responden solamente a particularidades, sino a una situación mucho más compleja que nos atañe no solamente como sistema escolar, sino también como sociedad en su conjunto. Claro, y tiene que ver también con mucho de salud mental, de cómo se acrecentaron también los casos y de visibilizar también lo importante de la salud mental, de aprender también la gestión de, de las emociones, sobre todo en aquellas generaciones de estudiantes que estuvieron en pandemia, que quizás ingresaron recién 2, 3 años después a lo presencial, entonces se vuelve también complejo el tema emocional y el tema de salud mental. Así es, nosotros entendemos justamente que la situación post-pandémica ha relevado y ha aumentado ciertas brechas que ya preexistían antes de la pandemia, pero también ha generado nuevos fenómenos de los cuales tenemos que hacernos cargo como Estado y como sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la situación socioemocional de los estudiantes, así como de los equipos de los establecimientos educacionales, tienen que ser resguardados justamente desde la mirada de los cuidados y el bienestar para así que ellos puedan desarrollar sus labores educativas de la mejor manera posible. Y no es solamente un caso aislado que tenemos como sistema educacional o como país, sino que también están pasando en otras latitudes del mundo. Por ejemplo, en el vecindario, Argentina, Ecuador, Colombia, México también tienen políticas de reactivación educativa con un alto componente de desarrollo y trabajo en lo socioemocional. Justamente porque se entiende que la base de un buen proceso educativo también tiene que ver con el bienestar de las personas que componen los sistemas escolares. Y en ese sentido, como ministerio estamos trabajando fuertemente en esa línea,
tenemos desde el año pasado la política de reactivación educativa, el componente de salud y bienestar socioemocional, además de la política nacional de convivencia que fue actualizada recién en 2018, con este nuevo cambio de paradigma que estamos trabajando y desarrollando con las comunidades en torno a desarrollar climas de convivencia que sean propicios para el aprendizaje. Y eso no es solamente algo que tenga que verse solamente en el papel, no es solamente algo del reglamento como las cosas que se pueden y no se pueden hacer. También tiene que ver con cuáles son los protocolos, cuáles son la gravedad o la nivelación de la gravedad de las situaciones o de incidentes críticos que pueden suceder en un establecimiento educacional, la forma en cómo procede el equipo de profesionales del establecimiento ante esos casos, la comunicación y también los procesos de recuperación institucional y de las confianzas adentro de la comunidad. Porque también entendemos que estas situaciones no solamente generan el problema puntual o la denuncia puntual, sino que comienza un proceso de recuperación gradual dentro de la comunidad escolar, de las confianzas, así también como este clima, el cual se pretende generar y desarrollar para el buen aprendizaje. Sí, Francisco, usted lo decía que hay que tener esta mirada organizacional y en ese sentido, ¿qué se le solicita al establecimiento que tenga, por ejemplo, y establezca un encargado o encargada de convivencia escolar que sea quien articule junto a la dirección, me imagino, o los equipos directivos, el poder incorporar esta convivencia escolar o incorporar, hacer carne, digamos, como diríamos en buen chileno, la ley dentro del establecimiento? Claro. Primero, el Estado de Chile, a través de la Ley General de Educación, incentiva que todos los establecimientos, independientes de la dependencia que tenga, ya sean públicos, particulares subvencionados, particulares pagados, tienen que tener un encargado de convivencia escolar, ¿ya? Y asimismo también para obtener el reconocimiento oficial de parte del Ministerio de Educación, todos los establecimientos deben mostrar, deben desarrollar y trabajar un reglamento interno. Un reglamento interno que no solamente trae o atañe respecto a acciones de convivencia escolar, porque como lo habíamos mencionado, no solamente atañe a la norma o las normas que se deben desarrollar, sino a un trabajo mucho más, por decirlo, integral, multidimensional respecto a cómo se genera un buen clima y un buen espacio educativo. Pero aún así, desde la perspectiva de la convivencia, debe traer justamente este reglamento interno, cuáles son los procedimientos, cuáles son las normas internas, cuáles son eh, las acciones que debe desarrollar el equipo, quiénes son las personas que se comunican con los apoderados, quiénes son los responsables de dar aviso dependiendo de la gravedad y la investigación interna del establecimiento, si hay que dar aviso a la superintendencia para que también haga la investigación que les corresponda. Eh, Son todos los procesos que tienen que estar normados y trabajados dentro de este reglamento interno que, vuelvo a decir, trae más que solamente los temas de convivencia escolar. También, por ejemplo, ahí tiene que traer, por ejemplo, cuáles van a ser los planes remediales en caso de que hayan una u otra situación, cómo se va a hacer la entrega de apoyo psicosocial a las determinadas personas que son parte de una situación o de un incidente crítico dentro de un establecimiento escolar. Va más allá solamente de lo punitivo o de lo procedimental, sino también tiene que llevar planes remediales, tiene que llevar planes de trabajo que puedan continuar y puedan desarrollar esta recuperación que nosotros le llamamos, recuperación de las confianzas, recuperación del tejido social de la comunidad para poder volver a embarcarse en el propósito original que tiene, que es el desarrollo de la educación integral de los estudiantes. Francisco, y cuando se sabe de alguna situación que tuviese que ver con acoso escolar, con bullying, ¿cierto? Con agresión entre pares, ¿cuál es el procedimiento para poder actuar? Porque se supone que ya tenemos ahí en el protocolo las personas que debiesen accionar para, primero, se hace la denuncia, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Se aborda con los mismos estudiantes? ¿Se les llama? ¿Qué dice el protocolo que se debe establecer? Bueno, cada protocolo y cada reglamento interno, al igual que los proyectos educativos institucionales, los planes de mejoramiento educativo, son instrumentos de gestión que trabaja y genera cada establecimiento educacional,
a partir de las necesidades y realidad contextual que tiene el establecimiento. Por lo tanto, es un instrumento que genera, trabaja, desarrolla y va actualizando continuamente el establecimiento con los equipos. Por lo tanto, ajustado a lo que indica la normativa, debe indicar, por ejemplo, que cuando se tiene información respecto a una situación de ejercicio de violencia que puede ser física, simbólica, psicológica, eh, hay cierto grado de, no, hay responsabilidades respecto a quien toma el caso, cómo se toma el caso, cómo se llama a los apoderados o apoderadas o padres o tutores para que se informen del caso, se haga la investigación correspondiente internamente, quiénes son los responsables de llevar ese proceso, dar respuesta e indicar, según la gravedad de la situación, qué medidas el establecimiento toma. ¿Ya? Y eso también tiene que estar formulado dentro de este reglamento interno. Ya si es, por ejemplo, una separación respecto al grupo entre las personas afectadas o no, cuáles son los planes de apoyo psicoemocional a esas personas, cómo hacer el apoyo también respecto al proceso educativo de los estudiantes, y si se necesita, dada la gravedad de la situación, llegar a instancias como fiscalía o algún otro, también tiene que estar detallado. Y lógicamente no puede hacer menos de lo que hace la propia ley, de lo que pide la propia reglamentación, y no solamente educacional, sino también penal, incluso jurídica. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que se hay que hacer en estos casos? Lo primero es tener claro de que si hay una situación tiene que ser considerada de forma inmediata. Tiene que llegar la denuncia por alguna parte o visualizar a través de los planes de prevención de hechos de violencia escolar. Por eso es muy importante que el trabajo de la gente de convivencia escolar sea preventivo y no reactivo. Pero cuando se da un caso de un incidente crítico, es tomar el caso, iniciar las conversaciones con los equipos profesionales correspondientes del establecimiento, hacer la comunicación con las madres, padres, apoderados de los estudiantes involucrados, generar las decisiones respecto a mantener el estudiante dentro o fuera de grupo a la persona que es víctima o victimaria de un hecho de violencia, ya sea físico, psicológico, sexual u otro, y a partir del estudio y la gravedad de la situación, convocar a otros actores del sistema o del intersector, como la Superintendencia de Educación o la Fiscalía, para que sean parte de la investigación de estos procesos. Y también en su momento, dependiendo de aquello, se tendría que generar los planes remediales y de apoyos para el trabajo de la situación. Y de ahí viene un gran proceso que hay que desarrollar y que nosotros también lo recomendamos mucho, que es el análisis de incidentes críticos, que es justamente un trabajo colaborativo que tiene que hacer una comunidad completa respecto a la situación dada, justamente para empezar con este proceso de recuperación institucional entre todos los actores de la comunidad para que puedan seguir adelante. Eh, Eso como mayor medida, eso es lo básico que debería tener, ¿ya? Por lo tanto, aquí, referente a qué es lo que pasó realmente y sobre si hubo o no violación a los protocolos del establecimiento escolar, eso lo decidirá la superintendencia por una parte y el juzgado o fiscalía por otro. Y lo que respecta al Ministerio de Educación es poder entregar todos los apoyos, tanto técnicos, pedagógicos como socioemocionales, que podamos dar a las personas que están involucradas en este incidente. Y cuando estos incidentes contemplan, por ejemplo, a adultos, esos adultos que me imagino son parte de los equipos, ya sea desde docente, para docente o alguien de integrante del equipo, ¿debe ser separado de sus funciones Así es. inmediatamente? Así es. Por supuesto, lo que por ejemplo, en el caso que hemos trabajado con los equipos respecto a el Colegio María Educa, porque no es un caso en particular donde haya un adulto involucrado, Claro. pero en caso de una situación de una agresión sexual en donde involucre un adulto parte del equipo del establecimiento, de inmediato se tiene que hacer una suspensión de ese profesional, ¿ya? Porque siempre va a estar y siempre va a funcionar la investigación previa antes de la resolución de una situación. Por lo tanto, se suspende ese profesional, se aleja de la comunidad, se inician los procesos administrativos
ya sea un superior administrativo u otro, para verificar la responsabilidad y la verificación de los hechos para así la toma de decisiones. Perfecto. Hoy hablamos de convivencia escolar junto a Francisco Alvear, jefe del Departamento Provincial de Educación de Elqui. Francisco, y respecto de la comunidad escolar, pero pensaba en los padres, madres, tutores y los mismos alumnos y alumnas, el establecimiento también debe dar a conocer el protocolo a la Asociación de Padres, por ejemplo, para que ellos estén al tanto de cómo funciona y cuál es el reglamento interno, más el protocolo respecto a estos casos. ¿Debiese estar constantemente instruyendo respecto a aquello? Sí, yo creo que la respuesta corta es sí, pero quiero argumentarla, si me Ya. lo permite. Sí. Porque es que nosotros consideramos y pensamos y estamos desarrollando este nuevo paradigma que el ministro nos ha desafiado a impulsar, que tiene que ver con que la institución escolar, la escuela en sí, no es solamente las cuatro paredes, la pizarra, la silla y las mesas. La escuela en sí es un fenómeno que se desarrolla a partir de las relaciones sociales de los actores que componen una comunidad escolar. Por lo tanto, en la comunidad escolar, diferenciando los roles y funciones de cada uno de los actores, también entendemos que el desarrollo del proyecto educativo es una construcción donde cada uno de ellos tiene responsabilidades. Por lo tanto, aquí tiene que haber una corresponsabilidad de todos los actores de una comunidad escolar para el desarrollo de este proyecto. Por lo tanto, consideramos que es muy necesario y es muy recomendable la generación de espacios de participación, en donde madres, padres, apoderados, profesores, asistentes de la educación, los estudiantes, los gobiernos escolares, los subcentros, con los equipos de profesores y equipo directivo, equipos de gestión, puedan justamente conversar y desarrollar cuáles son las necesidades de nuestra comunidad para ir mejorando y desarrollando. Y uno de los puntos fundamentales que habría que trabajar es justamente la revisión, análisis y actualización del reglamento interno, que es justamente lo que en estos momentos estamos conversando, donde se expresa cuáles son las acciones, las planificaciones, la línea por la cual se quiere desarrollar una cultura de una convivencia pacífica para generar aprendizaje. Por lo tanto, sí, es necesaria la participación, es necesario porque dentro de la vinculación que se hace a los apoderados, a los proyectos educativos, también es de doble línea, porque los apoderados también generan una corresponsabilidad entre ellos con el proyecto educativo. Están más conscientes del programa de estudio, están más conscientes de los reglamentos internos, están más conscientes respecto a cuáles son las líneas de trabajo del establecimiento, y así pueden desarrollar también esta corresponsabilidad que no solamente la trabajan cuando su pupilo está en la escuela o en el liceo o incluso en el jardín infantil, sino que también entienden que el proceso educativo también se lleva en la casa. Entonces, desde la casa y el establecimiento hay una concordancia en relación a la responsabilidad de los actores por el mejoramiento de la calidad educativa de los establecimientos. Perfecto. En este último, o sea, en este año y en el año anterior que ya hablamos de cierta normalidad en el tema de la pandemia, ¿cierto? Salimos del encierro porque hay cambiado la normativa. ¿Ha aumentado el número de denuncias respecto de acoso escolar, de bullying o de algunas situaciones anómalas, digamos, dentro de los establecimientos aquí en la región? Bueno, quien lleva los datos precisos respecto a denuncias o hechos de situaciones críticas o incidentes críticos, lo lleva el organismo responsable que es la Superintendencia de Claro. Educación. Sí, sí, sí. Como Ministerio de Educación entendemos y sabemos que después de la pandemia, producto de esta desregulación socioemocional que tienen los distintos actores del sistema, claramente ha habido un aumento respecto a la situación de comportamiento agresivo, que no solamente tiene que ver con actos de denigración de la dignidad de las personas, producto de un acoso sexual, un abuso, sino también todas las expresiones de violencia, tanto físicas como simbólicas, psicológicas, ¿ya?
Y por eso mismo, desde antes incluso que iniciáramos con la administración de la actual administración de gobierno, el ministro de Educación, ya se venía trabajando desde la pandemia justamente fuertemente en el tema de los niveles de lo socioemocional. Porque entendemos que cuando una denuncia está provista por una situación de un incidente crítico que es desarrollado o emerge desde una escuela, desde un liceo, pero en realidad eso es parte de un proceso mucho más profundo. Viene de otra cosa. Esa es la expresión de la violencia o la expresión de la desregulación socioemocional, pero no explica el por qué se generó aquello. Por eso es muy importante el trabajo en las temáticas de desarrollo emocionales y socioemocionales. Y por eso también es muy relevante que justamente los reglamentos internos traigan formas de cómo desarrollar y trabajar una cultura de prevención en torno a estas temáticas. Y por eso es tan relevante trabajar desde la emocionalidad, desde el qué nos pasa y de cómo estamos, para entender que dentro de la misma comunidad, de las mismas relaciones sociales que tenemos en el establecimiento, tenemos que desarrollar nuevas formas de comunicarnos y tratarnos. Sí, Francisco, a propósito de este último caso que tiene esta connotación más sexual, digamos, entre pares, ¿es exigencia, por ejemplo, que los establecimientos educacionales cuenten con planes de afectividad, sexualidad y género a lo largo del proceso educativo también, claro, adaptándose a cada ciclo también, pero incorporando estos planes? Sí, así es. Dentro de los planes de mejoramiento educativo, los PME, se hace la exigencia normativa del Ministerio de Educación a que cada establecimiento pueda tener, que recibe financiamiento del Estado, pueda tener el plan de sexualidad, afectividad y género, el cual no solamente trae componentes respecto a sexualidad, sino que también a afectividad, que es un componente muy importante para poder desarrollarnos como individuos, cómo nosotros nos sentimos, y nosotros nos sentimos a nosotros mismos y con los demás, y así tener una buena relación, unas buenas relaciones sociales con los demás. Eh, y claramente deben de tenerlo. La recomendación es siempre a desarrollar acciones las cuales tengan como fin el desarrollo integral, no solamente del tema de la identidad de género, que es un tema que también se está trabajando mucho y muy fuerte. Hay muchos especialistas que trabajan en temas justamente de cómo se trabaja la transición de la identidad de género en los jóvenes y que es un proceso que también se da mucho dentro de los establecimientos escolares. Por lo tanto, ese tipo de situaciones, de ejemplos, donde se desarrollan los estudiantes, tienen que ser consideradas y tomadas justamente por los equipos y llevarlas a ese plan. Y cómo este plan también tributa para que esos estudiantes puedan sentir que en el espacio educativo hay un espacio que justamente los resguarda, los cuida, los respeta, los quiere tal cual son. Y en relación también a estas situaciones de bullying de carácter sexual, que todavía se está investigando y estamos esperando que pronto pueda haber una respuesta por los organismos competentes que les compete. También el cómo afectivamente nos entendemos a los unos a los otros, desde el respeto, desde el otro como una persona, no como un ajeno, un extraño. Entender que que el profesor es una persona que es un adulto, el cual tiene que ser respetable, porque también ejerce un rol de autoridad. Lo mismo pasa con los apoderados. Entender que las relaciones que se tienen que dar son justamente desde la cordialidad, porque nadie está en contra de que el colegio haga bien lo que tenga que hacer. Todos queremos que la escuela funcione bien, pero para eso tenemos que tener justamente la posibilidad de conversar, hablar, dar nuestros puntos de opiniones con respeto, porque todos queremos que a las escuelas les vaya bien, porque al final quienes están ahí son nuestros propios hijos y son nuestros niños. Y en Sí, esos espacios, como usted lo ha mencionado, dos preguntas anteriores, es necesaria la participación. sí, pensaba también porque muchas veces, bueno, yo no tengo hijos, pero uno denota que la comunidad cree que el colegio es una guardería
y que es el establecimiento educacional el que se debe hacer cargo de la formación integral de su hijo o hija y como que le arrogan toda la labor, digamos, y yo en la casa no tengo una participación activa en aquello. Entonces es importante también, siento yo, el llamado que podemos hacer desde el ministerio a tener una participación más activa, porque muchas veces la mamá, el papá o el tutor no puede, entre comillas, uno diría, controlar a su hijo en la casa y espera que el establecimiento educacional lo haga. Y eso es bien imposible si en la casa pasa todo lo contrario, porque la labor que puede hacer el establecimiento educacional en la formación integral de ese niño o niña, lo que aprende en el colegio lo desaprende en la casa. Lo dices muy bien y yo creo que hay un aporte que yo puedo dar a la reflexión que tú haces, eh, es que también hay que dar una vuelta de tuerca a algo, de que en todo momento, en todo espacio, no solamente en la escuela, todo momento es un momento educativo. En todo Buen momento punto. nosotros como seres humanos tenemos interacciones, tenemos estímulos, tenemos vivencias y experiencias que estamos viviendo y cada una de ellas es una instancia educativa, porque estamos aprendiendo, estamos recolectando información, nuestro cerebro está procesando lo que está pasando y estamos justamente en este proceso de aprendizaje constante. Lo que pasa es que uno cree que el tema de aprendizaje solamente va con el tema de la escuela o solamente los conocimientos duros, el currículum, pero Mm. va mucho más allá de eso. Por eso se habla de educación integral. Y eso también requiere justamente reconocer que todo espacio, todo momento en sí es un espacio pedagógico, el cual puede ser considerado y trabajado como tal, no necesariamente con el profesionalismo y las técnicas didácticas o metodológicas que tenga un profesor. Pero de igual forma, uno como padre, dentro de las posibilidades que tiene con sus hijos, también puede desarrollar esos espacios pedagógicos. El espacio de juego con los hijos en la casa es un espacio educativo, es un momento educativo. Él está aprendiendo. Cuando uno desarrolla una tarea con un hijo, lógicamente conecta con la escuela, pero también lo hace desde el punto de vista del padre o de la madre. Cuando los niños se reúnen a jugar en una plaza, también es un momento educativo, es un momento donde están aprendiendo a relacionarse entre sí. Por lo tanto, es muy necesario comprender que la corresponsabilidad respecto a la educación de las futuras generaciones no es solamente de la escuela lo que pasa en la escuela, es de toda la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, esa capacidad de visualizar la vida como un gran espacio de aprendizaje es la que nos tiene que llevar también a que las madres, padres, apoderados, tutores e incluso la familia completa, los tíos, las tías, las abuelas, los abuelitos, todos entendamos que los niños pequeños que viven con nosotros justamente están en cada momento, en cada situación, absorbiendo, aprendiendo, analizando, comprendiendo y también replicando lo que nosotros hacemos. Porque por último, y perdón por ser tan, alargarme tanto, Ujú. es importante saber esto. Eh, lo que se expresa a veces en las escuelas también es reflejo de lo que pasa en la casa. Y también lo que pasa en la casa también es reflejo de lo que pasa en las escuelas. A convivir se aprende y se aprende a convivir. Y con esas máximas son las cuales tenemos que desarrollar y trabajar todos los días. Francisco, pensaba también, por ejemplo, uno sabe que los niños hay conductas que no las aprenden per se, digamos que lo hacen a través del ejemplo, que quizás, por ejemplo, ese pequeño que pueda ser violento, probablemente puede estar viviendo violencia en su casa. El rol, por ejemplo, del establecimiento educacional es denotar esa situación de ese pequeño que quizás no ha golpeado a nadie dentro de sus compañeros, pero sí muestra una actitud más violenta, el buscar y hacer un llamado a la familia y decir, ojo con Periquito de los Palotes, porque mire, está mostrando estas actitudes más violentas, ¿qué pasa en la casa? Eso es rol también del establecimiento educacional, estas señales de alerta. Sí, es correcto señalar que el establecimiento educacional también tiene que prever y también resguardar los derechos de los niños. ¿Ya? Ya. Y uno de ellos es justamente a vivir en ambientes sin violencia. Eh,
no voy a puntualizar ningún establecimiento ni ningún caso particular, porque en Claro. realidad, si uno piensa en la magnitud del sistema escolar, hay casos de todo tipo y pasan en todo momento, ¿ya? A nivel país, incluso global. Eh, si nosotros lo pensamos solamente en la región de Coquimbo, tenemos 118.000 estudiantes, ¿ya? Tenemos más de 900 escuelas en la región. Es muy grande la magnitud de la gente que es parte del sistema y convive cada día dentro del sistema educacional. Por lo tanto, lógicamente van a haber casos, van a haber situaciones donde haya estudiantes que tengan situaciones complejas en su vida personal, en sus hogares, y cuando un establecimiento puede detectar aquello, también es parte de lo que tiene que hacer justamente también entregar la información a las instituciones competentes, ¿ya? No se puede hacer ajeno a aquello. Cuando se visualiza una situación problemática o incluso en algunos casos que a nivel país se han dado como consumo de droga o se ha detectado consumo de droga en los estudiantes, algún estudiante lleva marihuana o algún otro tipo de sustancias, pastillas, etcétera, también se tiene que dar aviso no solamente a la familia, sino también a las autoridades competentes para que puedan hacer el trabajo que les corresponde, que ya es la investigación, el resguardo a los niños, a la integridad, etcétera. Por lo tanto, no se puede disociar respecto a lo que le pasa a los estudiantes en el hogar con lo que pasa en el establecimiento. El establecimiento o los adultos que trabajamos en el sistema educativo no nos podemos estar ajenos a aquello. Y en caso de que uno visualice que hay una vulneración de derechos, hay que avisar a las autoridades competentes. Perfecto. Hoy hablamos de convivencia escolar junto a Francisco Alvear, jefe del Departamento Provincial de Educación Elqui. Francisco, ya para ir cerrando, quería preguntarle respecto de estos hechos de violencia fuera del establecimiento educacional, pero uno diría como en horario de establecimiento educacional, porque los niños, niñas han andado con uniforme. Entonces, en ese sentido, el establecimiento educacional, así como la familia, también tienen que la responsabilidad de involucrarse en esa situación o solo la familia. No, aquí el trabajo es integral. Siempre va a ser así. El llamado es que todas las instituciones y todos los actores que son parte del sistema tienen que desarrollar una comunicación y un trabajo colaborativo. Eh, Respecto a las situaciones de violencia fuera de los límites de un establecimiento educacional o fuera de las puertas de un establecimiento educacional, lógicamente tiene en relación e impacto en lo que pasa dentro de la escuela y lo mismo pasa con la familia. Lo que pasa es que como el espacio es distinto, hay otros actores que también tienen que intervenir. Respecto a las situaciones de violencia fuera de los establecimientos o en la vía pública, lógicamente tienen que trabajar las fuerzas que tienen que ver con la seguridad pública. Y ahí también hay un trabajo muy coordinado que se ha hecho hace bastante tiempo, desde el año pasado, que hemos estado trabajando justamente con todos los que tienen que ver con los encargados de plan cuadrante, con las oficinas de seguridad de los municipales, para que en ciertos momentos que se visualice que pueda haber una riña, pueda haber un trabajo preventivo de aquello. Eso no quita el hecho de que parte de esta violencia que se expresa, que resulta en la calle, a veces tiene génesis tanto en las escuelas como en la vida más comunitaria, o donde viven las chiquillas, los chiquillos, los niños, los jóvenes, y ahí también hay mucho trabajo que hacer. Y ahí cada uno de los actores tenemos que hacernos responsables de lo que nos toca trabajar, pero siempre, siempre, siempre tiene que ser coordinado, tiene que ser trabajado, tiene que ser desarrollado en conjunto, porque es la única forma de poder abarcar todos los ámbitos en los cuales conviven y viven nuestros estudiantes. Perfecto. Ya se nos acaba el tiempo, Francisco. Queremos agradecerle esta conversación con Sanamente de Radio San Bartolomé, por ir aclarando también estos puntos y lo importante es que comunidad tengamos una mirada distinta, que nos hagamos parte también de todo lo que implica la convivencia escolar, pero también de cómo vamos gestionando las emociones, de cómo vamos también teniendo una mirada distinta de lo que ocurre a nivel de salud mental, de tantas temáticas que son relevantes hoy día. Muchas gracias, Radio San Bartolomé, por querer hablar un tema tan importante y nosotros como Ministerio de Educación siempre vamos a estar a disposición
de conversar de estos temas, aunque sean difíciles, tenemos que conversarlo porque es para el bien justamente de nuestros niños, niñas, adolescentes. Así que a disposición de lo que requieran y muchas gracias a los medios de comunicación que, como ustedes, están abriendo la posibilidad de tener estas conversaciones, ¿ya? Justamente para educar también a nuestro auditorio, a nuestra sociedad, a nuestras comunidades. Perfecto, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias igualmente. Chau, chau. Nosotros